Imagina a un hombre, completamente solo, tumbado en el suelo frío de una fábrica vacía. Es 2008 y, aunque el mundo afuera sigue girando, dentro de esas paredes todo está a punto de derrumbarse. Sus empresas en bancarrota, sus cuentas vacías, su reputación hecha trizas. Nadie apostaría ni una moneda por él. Ese hombre es Elon Musk. Ridiculizado, humillado, señalado por la prensa y abandonado por quienes juraban ser sus aliados. Allí, entre piezas de autos y techos con goteras, Elon no duerme. Sobrevive, resistiendo noches de miedo, planes rotos y sueños que parecen imposibles. Pero lo asombroso es que, desde ese abismo, se elevaría hasta convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Si quieres saber cómo un humillado llegó a lo más alto, quédate, porque esta historia apenas comienza. La historia de Elon Musk no comienza con fábricas ni millones de dólares, sino con un niño insignificante en Pretoria, Sudáfrica. Un chico de rostro delgado, caminar inseguro y mirada perdida, siempre apartado en los pasillos del colegio. Allí, entre pupitres y miradas hostiles, Elon era el blanco perfecto de las burlas. Cada día, esa rutina cruel de insultos y empujones lo hacía sentir invisible y pequeño. Volvía a casa con la ropa desgarrada y el alma aún más rota. Los otros chicos no solo lo ignoraban, lo despreciaban. Nunca lo invitaron a un juego, ni siquiera a una conversación casual. Su refugio no estaba en los patios del recreo, sino entre páginas arrugadas de libros de ciencia ficción y las primeras teclas de una vieja computadora. En los 10 años ya devoraba enciclopedias mientras los demás soñaban con vacaciones. Su mundo era el de los héroes solitarios, los exploradores intergalácticos y los genios incomprendidos. Allí, en medio de la oscuridad de su habitación, Elon creó su primer universo, uno donde era posible escapar de la violencia diaria y del aislamiento que lo envolvía. No era fuerte físicamente, ni rápido para responder a la crueldad. Parecía débil, un niño que caminaba más encorvado cada día, acumulando cicatrices invisibles. Pero, en realidad, algo diferente estaba germinando en su interior. Su mente, aunque herida, volaba lejos. Mientras los demás se reían de él, Elon soñaba con naves espaciales y ciudades eléctricas. Aprovechó cada minuto de soledad para programar, aprender inglés y perderse en ideas que para cualquier otro sonaban ridículas. Fue en ese universo privado, lejos de un entorno hostil, que nunca lo respetó, donde comenzó a trazar un puente invisible hacia un futuro que nadie lograría imaginar. A los 17 años, Elon dio el salto más grande de su vida. Dejó atrás la grisácea Pretoria para aterrizar, casi sin nada, en la tierra prometida de América. Llegó a Canadá primero, luego a Estados Unidos, con una maleta ligera y los bolsillos vacíos. No había fortuna esperando, ni privilegios ocultos, ni contactos de oro. Durante meses, Musk durmió en un sofá cedido por un primo lejano, rodeado de cajas apiladas y bolsas de ropa. Sus cenas eran a veces un simple trozo de pan. Trabajó en lo que pudo, limpiando calderas, cortando troncos, barriendo oficinas. Cada jornada era un pulso con la realidad, cada día una prueba de resistencia. Nadie lo miraba como a un visionario. Los pocos que conocían su nombre apenas lo mencionaban. Con apenas 20 y pocos años, Elon fundó su primera empresa con su hermano, Zip2. La idea, crear una especie de guía digital para periódicos que en los años 90 muchos calificaron de absurda. «Eso nunca funcionará», le repetían banqueros y empresarios curtidos, riéndose de aquel joven flaco y desaliñado, con acento extraño y mirada perdida. Vivían literalmente en la oficina, dormían bajo los escritorios, se turnaban para ducharse en un gimnasio barato y sobrevivían a base de pizza fría y café rancio. Las burlas y miradas de desprecio eran el pan de cada día. La palabra fracaso flotaba siempre cerca. A pesar de las puertas cerradas, Elon no soltó el volante. Recibió cientos de rechazos. Observó cómo potenciales clientes se iban riendo y escuchó una y otra vez que no tenía sentido intentar cambiar la industria. Pero él seguía. Costaba levantarse sin fuerzas, enfrentando el eco de la soledad en un país ajeno, mientras muchos apostaban a que caería antes de la semana siguiente. Cuando finalmente Zip2 logró despegar y fue comprada por una suma millonaria, nadie vio el largo camino de derrotas, noches en vela y sacrificios ocultos tras ese primer éxito aparente.
Lo que nadie se atrevía a imaginar era que aquel fracasado, con olor a derrota, estaba apenas calentando motores para desafiar un destino que ya le habían negado. Los años siguientes pusieron a Elon Musk al borde del abismo público. No bastaba con los fracasos iniciales. Ahora los focos estaban sobre él, dispuestos a capturar hasta su último tropiezo. Los diarios más importantes no tardaron en rotularlo de iluso, chiflado, el payaso del Valle del Silicio. Las cadenas de televisión reproducían imágenes de cohetes estallando y titulares demoledores. Otra apuesta ridícula de Musk falla estrepitosamente. Tesla, una broma de mal gusto, el hombre que quemó su fortuna en sueños imposibles. Los expertos en finanzas, con trajes caros y miradas de superioridad, se reían abiertamente en los programas nocturnos. Incluso quienes una vez habían creído en él empezaron a distanciarse, temerosos de hundirse junto a ese barco que parecía condenado. Algunos de sus propios socios lo enfrentaron en salas de juntas con sarcasmo y desprecio. Debemos aceptar que esto no dará resultado, Elon. Le espetaron más de una vez, abandonando proyectos y cortando vínculos. Los empleados murmuraban a sus espaldas y los ingenieros, con más experiencia, lo miraban como si fuese un niño jugando con fuego. Cada decisión arriesgada era vista como otra prueba de su locura. Los bancos le cerraron las puertas, los inversionistas exigían su cabeza y, mientras tanto, la prensa internacional jugaba a adivinar en qué momento terminaría en la ruina absoluta. El aislamiento de aquellos días era brutal. Musk llegaba a la oficina bajo una tormenta de rumores. Atravesaba pasillos donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra, y se encerraba en despachos que hacían eco del fracaso. Ni siquiera en su entorno más cercano encontraba consuelo. Las pocas veces que dormía, lo hacía interrumpido por el insomnio del miedo y la humillación. La desesperanza era espesa, asfixiante, y el precio de sus sueños parecía ser la soledad absoluta. Cada noticia negativa era un clavo más en la tumba mediática que cavaban para él. Nadie podía imaginar que detrás de esa ola de desprecio, debajo del lodo de las críticas feroces, se estaba gestando el mayor giro de la historia empresarial moderna. Pero el destino de los grandes se decide en el filo de la desesperación. Musk, con el mundo en su contra, apostó en la mesa del todo o nada. Vació hasta el último dólar de su fortuna en dos proyectos al borde del abismo: Tesla, un fabricante de autos eléctricos que casi nadie quería, y SpaceX, una empresa espacial privada que todos consideraban simplemente imposible. No había colchón de seguridad, no quedaba inversión ni respaldo. Todo era o triunfo o aniquilación. Su vida se convirtió en una sucesión de jornadas interminables dentro de la fábrica. Llegaba antes del amanecer y salía cuando la oscuridad lo cubría todo, si es que llegaba a irse. Dormía entre maquinaria oxidada, bajo luces de emergencia y con el único consuelo de una manta improvisada. A veces pasaba días enteros sin ver la luz del sol, comiendo lo justo y sobreviviendo a base de café recalentado y esperanzas raquíticas. La presión era tan brutal que le costaba respirar. Tesla estaba a meses de quebrar y SpaceX consumía millones de dólares en lanzamientos que fallaban de la manera más humillante. Explosiones espectaculares, tecnología que no funcionaba, burlas en todos los medios. 3 cohetes seguidos se estrellaron ante los ojos del mundo. Cada uno un golpe mortal para la credibilidad de Musk y para la moral del equipo. Los despachos de los bancos estaban cerrados. Algunos empleados, abrumados por la inseguridad y el pánico, empezaron a irse. Otros se quedaban por pura fe, casi ciega, contagios de la voluntad de hierro de Musk. El estrés quemaba sus nervios y le robaba el sueño. Pasaba noches en vela repasando errores, anotando fórmulas, escribiendo emails desesperados en busca de ayuda. El miedo al fracaso era un huésped constante, golpeando a la puerta cada madrugada. Sin embargo, ahí, en la adversidad más oscura, Musk no aceptó la derrota. No buscó culpables ni excusas. Se negó a rendirse, incluso cuando todos los signos apuntaban a que había perdido. Esa diferencia, la línea invisible entre quien se dobla y quien se rompe, marcó su futuro. Porque mientras la mayoría veía ruinas,
Él seguía apostando por el puente invisible que solo los verdaderos soñadores se atreven a cruzar. El momento decisivo llegó el 28 de septiembre de 2008. El hangar de SpaceX estaba en silencio absoluto. Cada ingeniero miraba la pantalla apenas respirando, las manos a medio temblar. Afuera el mundo esperaba otro desastre. En los foros y portales de noticias se apostaba sobre cuánto faltaba para el colapso definitivo de Elon Musk. Pero ese día, el cohete Falcon 1 se alzó entre el fuego y el estruendo, rompiendo la maldición de los fracasos anteriores. Subió imparable, mientras las imágenes en vivo recogían una mezcla de incredulidad y júbilo. Por primera vez en la historia, una empresa privada lograba poner un cohete en órbita. Nadie lo había hecho antes. Ni los gobiernos más poderosos, ni los magnates más antiguos. Solo un fracasado, con los bolsillos vacíos y la cabeza llena de sueños imposibles. Esa hazaña desencadenó una reacción en cadena. Los titulares cambiaron de tono. El asombro global se apoderó de las redacciones. Elon Musk lo consigue. SpaceX desafía el destino. De la quiebra al espacio. Las puertas que antes se cerraban de golpe comenzaron a entreabrirse con cautela y luego con entusiasmo. Los antiguos detractores, ahora boquiabiertos, tuvieron que tragarse sus palabras y observar cómo el derrotado de ayer emergía como un pionero visionario. El mundo entero se detuvo a mirar y de repente respetar. Mientras tanto, Tesla, la firma que había sido tildada de broma costosa, sacudía la industria automotriz. El lanzamiento del Roadster y poco después del Model S demostraron que los autos eléctricos podían ser veloces, hermosos y deseables. Los primeros pedidos se multiplicaron y, con ellos, el valor de la empresa voló a alturas que nadie sospechaba. En apenas unos meses todo cambió. Musk pasó de pedir ayuda en la oscuridad a recibir reconocimientos universales. Los empleados que antes estaban al borde de la fuga ahora celebraban, entre lágrimas y abrazos, que el imposible se había hecho realidad. Una ráfaga de respeto cruzó la puerta que antes solo conocía burlas. Musk, el que dormía en el suelo y se alimentaba de desprecio, era ahora símbolo de rebeldía y grandeza. El mundo ya no lo veía como un chiflado, lo veía como el hombre que cruzó el puente invisible. Hoy, Elon Musk camina sobre alfombras rojas en los eventos más importantes del mundo. Los mismos medios que antes se burlaban, ahora retransmiten en vivo cada una de sus palabras. Su agenda está repleta de reuniones con presidentes, líderes tecnológicos y celebridades, pero también con ingenieros y soñadores que, gracias a él, se atreven a pensar en grande. El niño solo y apaleado de Pretoria se ha convertido en el emblema de una época, en uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta. Su fortuna supera los cientos de miles de millones de dólares, pero ese número no se compara con el otro impacto. Musk es dueño de empresas que han transformado industrias completas. Tesla revolucionó el automóvil, SpaceX puso a temblar a la NASA y cambió para siempre el acceso al espacio, mientras SolarCity y sus baterías continúan reescribiendo el futuro de la energía. Hyperloop, Neuralink y X buscan torcer una y otra vez las reglas establecidas. Hoy no existe un rincón del mundo donde no se pronuncie su nombre con respeto, asombro o, al menos, curiosidad. Sus anuncios provocan terremotos en la bolsa. Sus tweets sacuden gobiernos y definen tendencias globales. Las revistas lo han presentado como la Person of the Year. Para muchos jóvenes es el modelo a seguir, el referente de valentía y rebeldía frente a lo imposible. No viaja ya en el metro repleto ni duerme en el piso duro. Pilota sus propios cohetes, maneja autos eléctricos que él mismo reinventó y vive entre casas que son laboratorios de ideas futuristas. El contraste no podría ser más brutal. De la nada más absoluta, la soledad, el hambre, el desprecio, a la cima más alta de la admiración y la riqueza global. Musk no solo se construyó a sí mismo, levantó pieza por pieza un puente invisible donde ahora miles sueñan con cruzar. Lo que antes fue un camino de humillaciones, hoy es la autopista de la innovación mundial. Si algo nos deja la vida de Elon Musk, es que el fracaso no es el final, sino la forja donde se templó su carácter. No importa cuántas veces tropieces o cuántas puertas se cierren en tu cara,
El verdadero secreto está en levantarse cuando nadie espera que lo hagas. Musk fue humillado, ridiculizado y dado por acabado innumerables veces, pero utilizó cada burla, cada desprecio y cada duda como madera para alimentar el fuego de su ambición. No buscaba la aprobación de los demás, sino el avance implacable hacia una visión que solo él parecía ver. Arriesgó absolutamente todo: dinero, reputación, relaciones, y se mantuvo de pie incluso cuando la lógica dictaba abandonar. Demostró que quien se atreve a cruzar el puente invisible entre la derrota y el éxito puede cambiar no solo su destino, sino el de la humanidad entera. La disciplina fue su escudo ante la adversidad. No se dejó encadenar por el miedo, ni siquiera cuando las probabilidades parecían absurdas y el mundo prefería apostar en su contra. Y es que la verdadera diferencia la marcan la obsesión y el compromiso. Esa capacidad de trabajar cuando otros descansan, de soñar cuando otros se rinden, de actuar aunque el entorno solo ofrezca sombras. Elon Musk es hoy la prueba viviente de que las circunstancias de origen no determinan tu destino, sino la fuerza de tu voluntad y el tamaño de tus sueños. Ante cada crítica dio un paso más, ante cada fracaso intentó de nuevo. Convirtió la humillación en energía creativa y el escepticismo en motor para seguir. Jamás subestimes al humillado, al rechazado, al que ha cruzado la noche de la soledad y el desprecio. De esos silencios, de esos pasillos fríos y miradas esquivas, nacen los líderes que de verdad alteran el curso de la historia. No esperes que otros te den permiso para soñar en grande. No dejes que ninguna humillación defina la ruta de tu vida, porque puede ser exactamente eso, el momento del rechazo más profundo, el crisol donde se forje tu mayor triunfo. Hoy, te invito a mirar tu propia historia y preguntarte, ¿dónde te has dado por vencido? ¿Qué sueños has dejado guardados por miedo a la burla o al fracaso? Inspírate en el puente invisible de Elon Musk y comprende que lo imposible solo existe hasta que alguien lo logra. No tienes que ser fuerte desde el principio. Basta con no rendirte nunca. Y si buscas más historias de superación, coraje y riqueza, suscríbete ahora a este canal. Porque aquí, cada historia es un recordatorio. Los derrotados de hoy pueden ser los conquistadores de mañana.